sin dejar de mirar al pasado. Trabajemos para resolver el presente. Para planear el futuro. Yucatán es reto. Yucatán es desafío. Yucatán es transformación. Hagamos un pacto. Hablemos para escucharnos. Escuchémonos para entender. Por ti y por todos, esto es Diálogos por Yucatán. Comenzamos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, a la hora que nos estemos viendo y escuchando. Gracias por seguirnos en este nuevo esfuerzo informativo de Peninsular.medio, Diálogos por Yucatán. Muchísimos temas, una entrevista muy interesante, sobre todo un tema importante del que todos debemos saber. No se lo adelanto, pero enseguida vamos con ello. Antes, por supuesto, nos vamos con las de rigor. De rigor. Lo que necesitas saber en segundos. Y bueno, de rigor esta semana es hablar nuevamente y desafortunadamente de Acapulco y del fin de la declaratoria de emergencia emitida en días pasados por el gobierno federal tras el paso del huracán Otis. Por supuesto, el anuncio no cayó bien entre muchos habitantes de Acapulco y Coyuca de Benítez, que es el otro municipio afectado, quienes, se sienten desamparados. ¿Y cómo lo sabes, Alejandro? Bueno, está la prensa, muchísimos testimonios en la prensa nacional, en la radio, en la televisión, imágenes verdaderamente muy duras. Claro, al respecto, algunos argumentaron que en realidad ya no se cumplen con las condiciones técnicas que llevaron a declarar la emergencia. Y bueno, eso ciertamente es un punto. Sin embargo, a mí lo que me parece evidente es que estos municipios aún no recuperan la normalidad y todavía necesitan de muchísima ayuda. Así que diga lo que diga el gobierno, diga lo que diga el presidente, yo creo que hay que seguir ayudando a Acapulco, hay que seguir ayudando a Guerrero y a no desviar la mirada, aunque algunos ya lo estén haciendo. Y bueno, de rigor es también hablar del presupuesto. Vaya que sonó este tema a lo largo de la semana. De rigor es hablar del presupuesto que aprobó la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados, obviamente el presupuesto para el 2024, sin destinar, pues no se destinó ni un solo centavo a los municipios de Acapulco y de Coyuca de Benítez. El presidente y muchos mulleristas, es una versión, aseguran que la ayuda y la inversión llegarán, que eso no se preocupe porque viene mucho apoyo para estos municipios. No obstante, tanto la oposición y, ojo, algunos legisladores, concretamente una diputada de Morena, ahorita le doy el nombre, pues reclamaron esta decisión. La que más sonó, pues fue el duro discurso de la diputada Selene Ávila. Habló, pero fuertísimo, arropada precisamente por diputados de oposición, y Selene Ávila literalmente reventó contra el hecho de que no se le dio nada para la reconstrucción, no se le dio nada a Guerrero ante la situación que vive, ¿no? Y bueno, estas palabras fuertísimas dieron la vuelta en distintos medios y este discurso pues estuvo viralizando en las redes sociales. A todas estas, la diputada es identificada como muy afín a el ex canciller Marcelo Ebrard. ¿Será esto una probada de lo que va a ocurrir? Pues todo es misterio con el ex canciller, pero sin duda todo esto fue nota. Y bueno, de rigor también es decir que finalmente, y tras un tiempo de espera, con mucha expectativa, quedaron definidas las candidaturas de Morena a las gubernaturas. Usted seguramente ya lo sabe, es macho, es Joaquín Díaz Mena quien repite en la competición y quien será quien represente al partido Guinda en la entidad yucateca aquí en Yucatán. En otros estados, también seguramente ya lo sabe, y también con el asunto de la paridad, pues quedaron algunos nombres firmes como Rocío Nale en Veracruz o Javier May en Tabasco, que fueron notables figuras de este sexenio por distintas razones. Por supuesto, el caso más sonado fue García Harfuch, quien fue bajado, era sin duda el que estaba más arriba en las encuestas, pero pues lo bajaron de la contienda aparentemente por el asunto de la paridad de género, pero otras voces, otros analistas insisten que si quedó, porque quedó Clara Brugada, es porque alguien aporreó manos en el escritorio y creo que usted ya sabe quién es ese alguien.
Y bueno, es noviembre, ya pasó el Canal Pichán y por ello de rigor, pues es que lo que sigue es la Feria de Ferias. Y bueno, pues por supuesto hablar de rigor de Ixmaquil, que quedó formalmente inaugurada el pasado viernes, pues por el gobernador de la entidad, el gobernador Mauricio Vila Dosal. Asimismo, como ya se ha informado a través de Peninsular.medio, pues se viene un palenque con muchas personalidades, así como todos los atractivos de una feria que es la edición número 47, algo verdaderamente tradicional y que, ojo, este año espera una afluencia total de 2 millones de personas. Pues ya sabe, es tradición, ahí nos vemos en Ixmaquil. Y bueno, también de rigor, para concluir, de rigor es hablar de un arroz que ya se coció en la selección mexicana. ¿Qué es esto? Nos referimos, por supuesto, a Julián Quiñones, que ya es 100% mexicano, y como no hay mexicanos de segunda, pues ya está convocado o va a estar convocado para el próximo partido contra Honduras, que va a ser el viernes 17 de noviembre, y también hay versiones de que estarán de vuelta Julián Araujo y Roberto Alvarado, quienes no fueron considerados en la pasada convocatoria, que fue contra Ghana y Alemania. Otra vez el foco se centra en el Lamborghini del director técnico Jaime Lozano. Mucha suerte para el equipo tricolor, y pues este partido es importante porque si México gana, si México avanza, se va a la Copa América, así que muy importante. Seguimos y continuamos, por supuesto, Diálogos por Yucatán. Vamos ahora a fondo con nuestra entrevista, invitado de lujo, un especialista en el tema de la diabetes, tema que necesitamos saber, conocer y dominar todos y todas. Adelante, por favor, vamos con ello. Para el desorden de la realidad, el orden de las palabras. Por el principio, mejor se empieza. Este es nuestro preámbulo. Tiempo atrás, hace algunos años o décadas, la diabetes era una enfermedad casi fantasma. ¿Cómo se podía padecer la enfermedad del azúcar si se caminaban kilómetros por el campo, si bastaban frijoles y un poco de carne, si el agua simple era suficiente para calmar la sed? Las ciudades crecieron y nos hicimos prisioneros de la rutina, de la prisa y del estrés. Nos quedamos sentados, dejamos de beber agua, empezamos a comer alimentos embolsados. Así, el fantasma de la diabetes se hizo presente. El fantasma del azúcar alta fue invocado por la falta de actividad física, por la obesidad, por el excesivo consumo de comida chatarra. Es un problema nacional, en el cual Yucatán no es ajeno. Este padecimiento es la cuarta causa de muerte en el estado. Por ello hoy, en Diálogos por Yucatán, el Dr. Rui Arjona, médico endocrinólogo, habla de la diabetes y la importancia de atenderla. La gente hablando se entiende, y por eso, llega ahora la entrevista de Diálogos por Yucatán. Continuamos en nuestra sección a fondo en Diálogos por Yucatán. Ya lo vio usted en el preámbulo, la diabetes es un tema serio y es un tema del que tenemos que hablar. Y siempre traemos evidentemente a expertos, pero bueno, yo además traigo, y lo digo con toda honestidad, traigo a un hombre en el que pongo siempre mi vida en sus manos, porque además yo padezco esta enfermedad y creo que es importante hablarla. Me permito presentarlo, es el doctor Rui Arjona Villicaña. Él es un experto en medicina interna, endocrinólogo y por supuesto además profesor de la materia de endocrinología por la Facultad de Medicina de nuestra querida Universidad Autónoma de Yucatán, la UADY. Doctor, primera vez que lo veo fuera de la consulta, le agradezco mucho su tiempo porque sé además que su tiempo es muy valioso. Gracias por estar en este espacio, Diálogos por Yucatán. Muchas gracias, Alejandro, por invitarme también. Pues doctor, lo decía frente a cámara y es importantísimo hablar de la diabetes, pero vamos a empezar con la primera pregunta. Doctor Rui, ¿qué es la diabetes y cuántos tipos de diabetes existen que puede padecer el ser humano? Fíjate, Alejandro, que diabetes en realidad significa como exceso de orina. De ahí viene la palabra porque eso es lo que notaban antiguamente en estos pacientes. Ya hay una diabetes insípida, que es otra patología, y la que vamos a hablar el día de hoy es la diabetes mellitus, que se refiere al exceso de azúcar en la sangre, ¿no? Entonces las personas antes del diagnóstico o bien en la antigüedad cuando no habían tratamientos, se notaba porque se orinaban muchísimo y tenían mucha sed y perdían peso, que siguen siendo los síntomas clásicos de la diabetes.
Diabetes mellitus. Hay varios tipos de diabetes mellitus. Digamos que lo podemos clasificar a grosso modo en 4. Diabetes mellitus tipo 1, diabetes mellitus tipo 2, diabetes mellitus secundarias a otras patologías o a fármacos y la diabetes mellitus gestacional. Las más comúnmente mencionadas son la tipo 1 y la tipo 2 y sí son muy diferentes entre ellas porque en la tipo 1 suele suceder en personas jóvenes, personas delgadas y esto es por destrucción de las células del páncreas que producen insulina por un proceso que llamamos nosotros autoinmunidad, o sea, sus defensas atacan a esas células y las destruyen y desarrollan diabetes de forma muy brusca además. En la diabetes mellitus tipo 2, que es, diríamos, la más común, ¿no? Es la que sucede a lo largo de la vida, con mucho tiempo, digamos, con malos hábitos, con incremento del peso, incremento en el exceso de consumo de calorías, carbohidratos, etcétera, en donde esto va produciendo ciertos daños en las células que producen insulina y además va afectando la función del receptor de insulina, de manera que en esta enfermedad no hay tanta deficiencia de insulina como resistencia a la insulina. O sea, sí existe la hormona, pero existe resistencia a esta hormona. Y entonces la persona empieza a elevar los niveles de glucosa. Doctor, bueno, ahorita ya nos explicó que la diabetes provoca daños. La siguiente pregunta es esa. ¿Por qué es peligrosa la diabetes? ¿A qué órganos daña concretamente? Sí, bueno, cuando está muy descontrolada por sí misma puede ser una complicación aguda, ¿no? Y pueden haber padecimientos, fenómenos agudos o enfermedades agudas de la diabetes, cetoacidosis, estado hiperosmolar, pero en realidad no es algo muy frecuente. Lo que nos preocupa más de la diabetes en el paciente que lo tiene crónicamente es que desarrolle complicaciones a largo plazo. A esto le llamamos complicaciones crónicas. Y estas complicaciones pueden afectar los ojos, la retina, y la persona en el peor de los casos puede perder la visión, puede afectar los riñones y la persona puede llegar a requerir diálisis, puede afectar los nervios periféricos de manera que no sienta bien y la circulación periférica y entonces pueda tener lesiones en los pies, no darse cuenta, infectarse estas lesiones, no llega bien la sangre además y entonces se vuelve una complicación compleja que le llamamos pie diabético, ¿no? Y además los pacientes con diabetes tienen más riesgo de desarrollar aterosclerosis y esa aterosclerosis puede producir infartos, embolias o eventos vasculares cerebrales, enfermedad arterial periférica. Entonces, estas complicaciones crónicas no queremos que la desarrollen porque producen mucha limitación en la calidad de vida. Claro. Y pueden ser además lo que desencadene un evento agudo que lo lleve a la muerte al paciente. Entonces, eso es por lo que es importante tratarla. Y en su experiencia, doctor, ¿qué tan frecuente es la diabetes en Yucatán, en la península? Sí, hay datos incluso, por ejemplo, a nivel nacional, la diabetes, 14% de la población lo padece, y Yucatán estamos más o menos en un rango similar, o sea, esto quiere decir que más o menos 2 personas de cada 10 o 1 persona de cada 10, por ahí va, de las personas adultas tienen diabetes, ¿no? Y esto va siendo más prevalente conforme mayor edad. Esto es algo que también a veces le explico a los pacientes en la consulta. Si ponemos poblaciones de puras personas de 60, 70 años y puras personas de 30 años, pues las personas de 60, 70 años, la proporción de personas con diabetes va a ser mayor, porque en parte se van muriendo las células productoras de insulina por el envejecimiento y va pasando esto más pronto y más pronunciado en gente que tiene mayores factores de riesgo, ¿no? Entonces, en general, la población general sería como un 14, 12%, pero en personas de mayor edad la prevalencia puede ser mayor. ¿Cuáles son los síntomas? Ya mencionó usted algunos: exceso de orina, mucha sed, baja de peso. ¿Hay algún otro síntoma que, a ver, pon atención, podría ser diabetes? Bueno, los síntomas agudos, ¿no? Los clásicos son, le llamamos las 4 P's. Es polidipsia, mucha sed, poliuria, mucha orina, polifagia, mucha hambre y pérdida de peso. Son los síntomas clásicos. Pero además la persona puede ser que tenga visión borrosa, pueden desarrollar infecciones por honguitos, las mujeres, por ejemplo, infecciones por hongos en el área genital,
Los hombres, sobre todo cuando no están circuncidados, también pueden tener infecciones, queda rojo, agrietado, a veces incluso puede ser problema de pareja, ¿no? Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Qué está pasando? Y no, es la diabetes misma. Y ahora, es muy frecuente también que se detecten personas asintomáticas, que van a hacerse un estudio de rutina o fueron a acompañar a una clínica o a un consultorio a su familiar, le tomaron una muestra y encontraron la glucosa alta. Entonces, una gran proporción de los pacientes son asintomáticos, ¿no? Okay. ¿Qué soluciones hay, doctor? ¿Qué puedo hacer si, vamos a pensar, para evitar que me dé diabetes o incluso si ya tengo diabetes, qué debo seguir? Por supuesto, acudir con un especialista. ¿Qué más? Bueno, es importante conocer un poquito su riesgo y si uno sabe que en la familia tiene personas con diabetes, papá, mamá, los tíos, los abuelos, uno tiene más riesgo de diabetes. Entonces es importante que las personas jóvenes sepan esto porque, como usted dice, pueden hacer cambios desde antes. Las recomendaciones son incrementar la actividad física o hacer actividad física, una dieta balanceada, que existan más alimentos vegetales, frutas, no tantos carbohidratos, sobre todo lo que llamamos azúcares simples. Todo lo que es dulce, pues hay que reducirlo, que los carbohidratos sean complejos, sean, por ejemplo, leguminosas, en fin, esto es para prevenirlo, ¿no? Ahora, la persona que tiene ya diabetes, tenemos que restringir un poquito más la ingesta de carbohidratos y allá tenemos que incrementar un poco más la ingesta de vegetales. Las proteínas que vienen en las carnes no están tan limitadas como la gente cree. A veces la gente cree que como ya tiene diabetes no puede comer carne de cerdo o no puede comer carne de res. Sí la puede comer, les pedimos que la coman magra y que reduzcan las porciones de carne de cerdo a la semana, pero pueden consumirla. No tiene que ser únicamente aves y pescados su alimentación, ¿no? Y las grasas buenas, las grasas monoinsaturadas o poliinsaturadas que vienen en algunas semillas, vienen en el aguacate, por ejemplo, en el aceite de oliva. Esto también ayuda a que tenga la persona calorías, produce saciedad y por otro lado no incrementa la glucosa, ¿no? Correcto. Doctor, y en cuanto a medicamentos, ¿qué tanto la medicina ya ofrece soluciones para los que ya padecen diabetes o que podrían padecerla en un futuro? Afortunadamente tenemos un armamento amplio de fármacos. Hasta antes del 2000 teníamos muy poquitos fármacos con muchos efectos adversos y últimamente se han desarrollado nuevos fármacos. Algunos nos ayudan, por ejemplo, a que la persona pierda peso. Algunos, por ejemplo, tienen beneficios cardiovasculares. En personas que tienen alto riesgo cardiovascular, disminuyen el riesgo cardiovascular, disminuyen la hospitalización por insuficiencia cardíaca. Los fármacos ahora tienen menos riesgo de hipoglucemia, que eso es algo que le da mucho miedo a la gente, ¿no? Que se le baje mucho el azúcar. Con los fármacos nuevos eso pasa menos. Y las insulinas mismas, tenemos insulinas más seguras que antes. Antes las insulinas también tenían más riesgos de hipoglucemia. Cada vez las insulinas tienen mejores perfiles de seguridad. Entonces, la verdad es que ahí hay que acercarse al médico porque finalmente el experto en fármacos es el médico, es lo que nos diferencia de otras profesiones, ¿no? Y él es el que tiene que prescribir y no hay un traje que es igual para todos. El traje es dependiendo de la persona, dependiendo de su edad, de sus riesgos, de su forma antropométrica, de si tiene sobrepeso, si tiene bajo peso, etcétera, ¿no? Por supuesto. Pues, doctor, pues yo creo que es importante acudir con los especialistas. ¿En dónde lo encontramos usted? Bueno, yo estoy en la Clínica Mérida, Alejandro, en el consultorio 202, en el segundo piso. Ahí me pueden encontrar con mucho gusto. No tengo redes sociales. Bueno, redes sociales me refiero, no, es únicamente ahí. Correcto, claro. El teléfono, no sé si es correcto que lo dé. Por favor. Sí, bueno, es el 9999254487, es el del consultorio. Perfecto. Y ahí me pueden localizar. Muy bien. Y bueno, en ese sentido, pues está con la opción con usted, pero es con cualquier endocrinólogo. Una persona con diabetes debe atenderse. Sí. ¿Es correcto? La diabetes es algo tan frecuente que en realidad está en las currículas de todas las licenciaturas de medicina. Bien. Entonces, todo médico general debe estar capacitado para diagnosticar diabetes y para iniciar el tratamiento. A veces, cuando se requieren tratamientos más complejos, el internista los puede guiar, y para tratamientos todavía más finos, pacientes más lábiles o que quieran una,
mejor consejo, pueden acudir con el endocrinólogo, que es el especializado justamente en esa patología. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo, le agradecemos muchísimo su presencia y bueno, importante atenderse e informarse de esta enfermedad. Así es. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, esto fue todo por esta ocasión en Diálogos por Yucatán. Agradecemos infinitamente que nos haya acompañado. Yo soy Alejandro Fitzmaurice. Hasta la próxima. Fin del programa. Pero no de la conexión. Escríbenos a noticias.medio@gmail.com o a nuestras redes sociales para sugerir los temas que quieres escuchar o para dar a conocer tu opinión. Esto fue Diálogos por Yucatán, donde nos escuchamos para entendernos. Hasta la próxima.